¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Libros con Marco. Seguimos enmarcando libros con José María Marco. Pues un honor, como siempre, para No mí. tengo más frases con Marco. He dicho todas las que tenía. No. Lo que pasa es que últimamente tienes poca imaginación. Sí, estoy un poco... Debe ser el coronavirus que me ha dejado tocada también la cabeza, como sabes que tiene tantos efectos secundarios. No tiene ninguno. Bueno, José María, hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos un gran invitado, un que ha invitado escrito un muy libro importante y muy interesante. fascinante, sí. Y es verdad que muchas veces este tipo de libros, si es de un autor extranjero, aquí en España tiene mucho predicamento, pero cuando es un autor español, ¿qué tal? Pablo de Lora, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Enhorabuena por tu libro. Muchas gracias. El libro Lo sexual es político y jurídico habla sobre las identidades, hoy en día, identidades sexuales, sobre el género, sobre la polémica, por ejemplo, la sentencia de la manada. Sí. O sea, un libro completísimo que empieza además ya diciendo no te asustes porque empieza con una batería de preguntas. Sí. A mí me enganchó ya solo la batería de preguntas. Lo sexual es político viene inspirado por una frase, ¿verdad?, de Simone de Beauvoir, que decía que lo personal es político y que a mí hoy en día se me pone la piel de gallina, ¿eh? Lo personal es político es un mantra del feminismo, de la teoría política feminista. En realidad la autoría es discutida, parece que fue una no muy conocida feminista de los años finales de los 60, Carol Hanisch, que la popularizó y sí, a mí me servía un poco como título incitador, este parafraseo de lo sexual es político. Y para una persona en principio liberal, digamos, o recelosa de la intromisión del poder público, pues sí, siempre pone en guardia. Lo personal es político y no digamos ya lo sexual. Lo sexual político. Mucho. Ya sabes Mucho lo que quiere más. Irene Montero. La nueva ley de libertad sexual. Sí. Bueno, todavía se está debatiendo porque creo que va a ser complicada sacar adelante, ¿no? Va a ser complicada y presumo que muy controvertida. Sí. ¿El sí es sí o no? El sí es sí y el silencio puede ser sí también, o una manifestación gestual. Sí, yo soy de los que piensa que el consentimiento puede ser tácito, claro. Y lo es frecuentemente. Lo personal, sea político, se entiende. O sea, yo lo puedo entender hasta cierto punto, ¿no? Es verdad que ha habido muchas injusticias, ¿no? Que desigualdades, tratos tremendamente indignos, ¿no? Con la gente, con las personas, con los individuos, mucho sufrimiento. Es decir, que había un punto en el que lo personal era político y decía sí, pues sí, porque uno tiene que definirse según lo que es o según lo que cree que es y tiene derecho a no mentirse a sí mismo y a no mentir a los demás, ¿no? Y los demás tienen derecho a que no les mientan acerca de lo que es la gente, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es llegar a inundarlo todo, ¿no? de la política, ¿no? Es decir, cuando la política se mete allí donde en principio podemos creer que no se tenía que haber metido, pero se ha metido, ¿no? Y tú te sitúas en ese punto, ¿no? Estás ahí, ¿no? En esa trinchera, ¿no? ¿Cómo hemos pasado de una cosa a otra? ¿Cómo has llegado tú hasta ahí? Bueno, tú lo has explicado muy bien, José María, porque la reivindicación en la genealogía de la expresión tiene mucho sentido y era importante en su momento, ¿no? Y es la idea de que en el ámbito familiar, en ese ámbito de las relaciones más personales, familiares, el poder público no se puede inhibir del todo. Y yo creo que eso era algo importante y ha sido una deuda histórica para las mujeres, para la emancipación de las mujeres, ¿no? Ya, también los homosexuales, y me estaba pensando, vamos, en muchas... Claro, y las propias relaciones familiares, que son el paradigma de lo personal, pues muchas veces están trufadas de desigualdades que contra las que el Estado no puede estar completamente, digamos, inatento, y la infancia, por supuesto, ¿no? Entonces, efectivamente, la cuestión es, o sea, yo creo que es verdad que lo personal es político, pero la pregunta es más bien cuán político debe ser. Y ese es el esfuerzo que yo intento hacer ahí, no sé si exitoso o no, pero ese es el leitmotiv de exitoso sí que es. Sí que es. No sé dónde estamos y cuándo estamos ahora, es decir, estamos en 1968, estamos en 1868 y se acaba de publicar El Capital de Marx, en los 80 está claro que no estamos, pero ¿cuál es el signo de nuestros tiempos, Pablo? Yo creo que en este ámbito, a mi juicio, hay una cierta regresión en el sentido de que vivimos una
versión dominante del feminismo que es en muchas de sus manifestaciones extraordinariamente puritana y por tanto para mí regresiva en ese sentido, ¿no? Ocurre otra cosa además, y es que la cuestión de la mujer o de las mujeres o del feminismo tiene hoy ¿cómo se dice?, un clivaje político, un atractivo político enorme, y además es una de las batallas de la guerra cultural más importantes y que yo creo que peor está librando el liberalismo político, ¿no? Que se ha visto de repente, digamos, sobrecogido y sorprendido por esta suerte de lo que yo considero como una cierta regresión. Independientemente del hecho de que hay muchas cosas todavía que, digamos, que reivindicar justamente, ¿no? Pero en este ámbito de las relaciones sexuales, de lo sexual, sí yo creo que es sorprendente y que tu pregunta no es extraña, ¿no? Porque la nueva clase puede ser la clase del feminismo, ¿no? Sí, bueno, históricamente hay feministas, bueno, ahora alguna de ellas muy destacada que por las cuestiones que tienen que ver con la identidad de género ha sido incluso llamada a declarar, ¿no? Lidia Falcón siempre consideró que la clase en términos marxistas era la clase de las mujeres, ¿no? Y esa reivindicación hoy tiene otras voces cuando se habla de las mujeres o la mujer hipostasiada, ¿no? Como quinta esenciada, en un discurso muy antiindividualista, ¿no? Y que se ha vuelto a poner de moda para hablar de violencias estructurales, de estructuras, de heteropatriarcado. Todo eso tiene como parece de nuevo el sujeto mujeres como epicentro, ¿no? Al final del libro hay una entrevista, me parece que imaginada, que te sale muy bien, de dos grandes feministas, ¿no? De Beauvoir y Friedan, ¿no? Sí. ¿Cómo te imaginaste esa entrevista? ¿Qué es lo que quisiste poner en escena? ¿Qué dos polos del feminismo están ahí reflejados? ¿Con cuál te identificas más o con cuál te sientes más cercano? Sí. Bueno, el epílogo trae causa del arranque del libro, porque al principio del libro yo evoco o describo una entrevista que sí, vamos, que contó luego Betty Friedan justo en el año 76, que era el Año Internacional de la Mujer, en la que ella acude, ella misma lo cuenta así, ¿no? Como buscando alimento teórico, ¿no? Voy a tener la ocasión de hablar con esta filósofa tan importante que tanto nos ha enseñado y nos ha inspirado, ¿no? Y se encuentra con un personaje, y de nuevo ahí hay un guiño a lo personal, enormemente contradictorio entre su credo filosófico o feminista o político y sus actitudes personales, ¿no? Simone de Beauvoir en ese momento tenía una posición muy dura con respecto a la institución familiar, y en cambio Betty Friedan es una mujer más pragmática, como buena norteamericana, esto es un poco, en fin, tópico, pero más liberal, y que por supuesto no va a renunciar ni a su propia vida personal familiar, ni va a considerar que la solución sea la abolición de la familia, ¿no? como predicaba Simone de Beauvoir. Entonces, a partir de ahí, cuando yo termino el libro, trato de hacer este ejercicio de pensar qué estaría diciendo hoy Simone de Beauvoir a la luz de algunas derivas, ¿no? de lo que ha sido el feminismo o de sus reivindicaciones hoy hegemónicas, ¿no? Y ese era un poco el intento, ¿no? Dices en ese epílogo, cerrar el círculo. Dice, Sartre está enfermo y que me concederá solo 1 hora de conversación, le dice la invitada, la norteamericana, porque tiene que ir al hospital a estar con él. Bueno, puedo aceptar que ese vínculo es cierto, pero cuando, como en su caso, se ha vivido toda una vida en tal dependencia de un hombre, ¿cómo puede interpelar al resto de las mujeres a que renuncien a la necesidad misma de amar y ser amadas por un hombre? Y le contesta, dice, para mí invocar que lo personal es político quiere decir que no hay esfera inmune al poder. Es que además, bueno, de Simone de Beauvoir conocemos una correspondencia increíblemente interesante con un amante que tuvo, una de sus muchas parejas en Estados Unidos, de la que se enamoró perdidamente hasta el punto de, en algunas de sus cartas,
llegar a escribirle tendremos noches de pasión maravillosa y yo haré todas las tareas domésticas por ti y cosas así, ¿no? Entonces tienes que leerlo 2 o 3 veces para decir, es Simone de Beauvoir la que en esta dimensión personal o de la esfera privada está manifestando un impulso que es el que ella misma piensa que va absolutamente en contra de la emancipación de las mujeres, ¿no? Bueno, yo tampoco extremaría esto porque bueno, todos somos en alguna medida contradictorios, ¿no? Sí, pero Luego... lo que se quiere acabar es con la contradicción, ¿no? Claro. O con la ambigüedad, porque el rol, bien, el rol se puede pensar en términos abstractos. En una clase puedes hablar de roles, ¿no? Pero luego en la vida el rol llega hasta donde llega, ¿no? Sí, sí. Y no digamos ya en una relación amorosa. Tú insistes mucho en el texto en esto, no solo en el sexo, sino en el amor, ¿no? Es decir, dónde están los límites, donde el engaño llega hasta cierto punto, es aceptable, es querido, es deseado. Sí, sí. No siempre pedimos que nos digan la verdad del todo. Y es ahí donde está elaborándose toda una especie de burocracia del sexo de la que tú también hablas, ¿no? Que no solo se refiere a las cuestiones de las universidades norteamericanas o inglesas, donde ya hay casi códigos de conducta, sino también en las relaciones de una persona con otra, ¿no? En el terreno más íntimo y más personal, ¿no? Es extraordinario lo que ha pasado. Sí, así es. Así es, extraordinario y extraordinariamente inquietante. ¿Y tú lo viste venir? A mí me ocurría en el ámbito académico un poco que desde hacía bastantes años venía escuchando cada vez más algunas apelaciones extrañas, ¿no? Que me daban que pensar, ¿no? Pero no me había, digamos, arremangado y puesto a leer la literatura como se debe leer y a profundizar en el debate como se debe profundizar. Y mi sorpresa, digamos, mis sospechas de que ahí había algo que chirriaba se confirmaban y se hacían incluso mayores, ¿no? Pero ¿por qué aparte del éxito que tiene, que a mí me sorprende, es decir, cómo estamos tan indefensos ante eso, también porque, hablando de política, por qué los conservadores o la derecha tiene tan pocos elementos de reacción ante eso, ¿no? Cuando contradice buena parte de la naturaleza, contradice el sentido común, o parece, bueno, no lo contradice, las polémicas sobre los servicios de los niños, la lengua, ¿no? La lengua, lo de los pronombres en inglés es que es absolutamente descabellado. Tú sacas un ejemplo muy gracioso de este chico que dijo que en vez de pronombre, su pronombre sería His Majesty, ¿no? Su majestad. Que a él le llamaban su majestad. Claro, es que ¿qué es lo que pasa para que el sentido común, la naturaleza o la invocación de la naturaleza sean no tengan capacidad o por lo menos por ahora no hayan tenido capacidad para enfrentar ese discurso en lo político, sobre todo? A ver, yo no he hecho una reflexión muy profunda que sería, no sé, de sociología política, de qué es lo que ha podido pasar o cuáles son las claves para entender esta especie de pie cambiado con el que esta suerte de revolución, si se quiere decir así, ha pillado a mucha gente y concretamente a los liberales conservadores o a los más conservadores. Así, a vuela pluma, uno podría pensar que hay, por un lado, me parece, una cierta mala conciencia. Entonces, incluso cuando hay excesos, si tú tienes mala conciencia, porque a lo mejor en el pasado tú también has tenido posiciones demasiado tradicionales o incluso reaccionarias, entonces es muy difícil convertirte en el... Sí, pero la izquierda era muy anti-homosexual, por ejemplo. Sí. Y en los años 70 era una anti-homosexualidad brutal y luego la reconversión es total. Era más tolerante en términos privados, por lo menos la gente más conservadora era más tolerante que la gente de izquierda. La gente de izquierda era radical. Eso es verdad. Y luego creo, por otro lado, que también pesa un factor que es el de la sorpresa y no tomárselo en serio, ¿no? Dice, bueno, esto es tan ridículo que no puedo ir en serio. Y cuando descubres que sí va en serio, entonces ya es quizá demasiado tarde. Que se trata de una batalla cultural que hay que dar, pues ya. Sí, a mí me pasa, y a cualquiera de vosotros que estáis, por supuesto, en el mundo y que sabéis mucho de esto también, os pasará con amigos o personas que no se han, digamos, ocupado, que cuando le cuentas esto de los pronombres, la cara es de estupefacción, como no puede ser cierto esto tan contrario al sentido común. Y entonces es cuando, sí, quizá la reacción llega demasiado tarde.
Pero yo creo que esa mala conciencia en algunos temas sí, también me parece que influye extraordinariamente. Hay una gran confusión entre la defensa de la mujer y la victimización de la mujer. Y el mismo colectivo defiende una cosa y la otra. Es alucinante. Sí, y yo creo que hay que decirlo todo. Muchas feministas sensatas son las primeras en denunciarlo también. Son las primeras en decir... Y esto pasa, por ejemplo, mucho con el feminismo, digamos, de raíz musulmana, ¿no? Hay muchas mujeres que son las primeras en... Y digamos que comparten mucho de esa agenda, que son las primeras en denunciar. Bueno, bien, pero a mí no me trate usted como una menor, ¿no? Y ese riesgo, ellas son las primeras en tenerlo presente, ¿no? Pero esa victimización me parece que es lo que debería hacer que la causa feminista, así entendida, fuera la primera en recular, ¿no? Es que te niegan derechos como, por ejemplo, el sexo, ¿no? Sí, Recoges sí. una frase de Andrea Dworkin que dice que afirmó que el coito es la expresión del desprecio de los hombres a las mujeres. Para muchas feministas heterosexuales, ese tipo de planteamientos es sencillamente indigerible, porque es negarles su propia orientación sexual, ¿no? Bueno, es que la orientación heterosexual, una de sus manifestaciones más obvias es el coito. Si todo coito es una violación, ¿cómo hace una mujer heterosexual para, digamos, poder desarrollarse libremente como una persona heterosexual? No veo la salida. Puede autoproclamarse trans, como ahora puede ser lo que quieras. Claro. En cada momento. Claro, ¿Sí? efectivamente. Eso podría ser una vía de escape, supongo. Claro, Pero entre lo trans y el feminismo no es sencilla la relación. No, para nada, nada. Lo digo para que te admitan, claro. Sí, sí, para sí. que te admitan tu derecho, ¿no? Sí, sí. A la libertad sexual. Sí, Claro. no te quedaría otra. No me quedaría otra. Es decir, no es un coito heterosexual, es homosexual porque yo estoy aquí jugando el rol de hombre o algo así. En fin, es alucinante, es alucinante. Es verdad que se plantea que algunas mujeres tengan una matrícula gratis en ciertas carreras. Eso en algún momento se ha especulado con ello. Si creo que recordar bien, en las carreras llamadas STEM, ¿no? De ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sí. Que es una Que manera volvemos a la también, victimización de la sí, mujer. Efectivamente. Así es. Por no decir una discriminación que en términos de la izquierda clásica sería intolerable si supone que tú vas a privilegiar a una mujer de un estrato social alto, que se podría perfectamente pagar esa carrera, frente, vamos a poner el caso extremo, un inmigrante o hijo de primera generación de inmigrantes marroquíes y muy talentoso de un barrio, ahora se dice vulnerable o vulnerizado, sí, como de Madrid. Yo creo que eso sería, desde el punto de vista de la justicia social, absolutamente indigerible, ¿no? Has dicho en alguna ocasión que ha habido un antes y un después en la sentencia de La Manada. Sí, sí. La verdad que fue una sentencia muy polémica que además ya estaba dictada mucho antes de que la dictaran los propios jueces, ¿no? Hubo una sentencia social. En la calle y en las redes, desde luego, estaba claramente dictada. Y hay un antes y un después, y creo que la ley a la que te referías antes, sí, Nuria, de libertad sexual, de libertades sexuales, trae causa de esa sentencia, que luego se ha corregido en el Supremo. O sea que el resultado final, bueno, son 15 años de cárcel. No sé cómo lo viviste tú. Yo la leí muy inmediatamente porque estaba ya muy metido en la escritura del libro y en el análisis de muchas cosas. Y bueno, creo que en el libro lo digo, yo creo que es un caso difícil. Y lo que me pareció inmediatamente cuando leí tanto la decisión de la mayoría como del voto particular es que era un caso muy difícil, y luego inmediatamente no entendí el linchamiento increíble que se produjo sobre este magistrado, porque es verdad que ese voto particular se lee con estupefacción, porque los hechos que se describen son, bueno, digamos, gravísimos. Literatura para adultos, sí, y muy luego. graves y muy descarnados. Sí. Pero desde el punto de vista del garantismo y desde el punto de vista jurídico-penal, a mí el voto se puede decir que es excesivo en su prolijidad, sí, pero me pareció impecable en la defensa de un principio al que no podemos renunciar, que es
En el ámbito penal se aplica el criterio del indubio pro reo, o de que yo debo condenar si no tengo ninguna duda razonable. Sobre todo si estamos hablando de imponer penas tan elevadas. Sí, 15 años, ¿no? 15 años de cárcel. Y aquí había muchas dudas razonables, y es lo que motivó que este magistrado emitiera ese voto. Y creo que la mayoría trata de encontrar ahí un tertium genus, también haciendo un esfuerzo jurídicamente encomiable. O sea que, en fin, la reacción ante ese ejercicio institucional que se produce, además, de manera inmediata, ¿no? A los 10 minutos de conocerse el fallo, ya hay personas de relevancia pública manifestándose en unos términos absolutamente deplorables. Tú también te enfrentaste a un momento un poco desagradable en la Pompeu Fabra, ¿no? Pues va a hacer ahora un año. Sí, no me acuerdo de aquel episodio, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? ¿Que estabas invitado a hablar y hubo...? ¿Fue a raíz de una entrevista en El Mundo, puede ser, o unas declaraciones sobre los trans? Es que hay lobbies que además como cobran mucho por estar ahí, porque esa es otra cosa también que tenemos que decir, que esto mueve mucho dinero. Parece ser que uno de los acicates fue esa entrevista que me hicieron a propósito de la publicación del libro allá por el mes de septiembre, que bueno, parece que hay algunas personas que no, bueno, pues tienen desacuerdos profundos, lo cual me parece bien en general, pero digamos, razón de la polémica y del escrache, porque fue un escrache en toda regla, Qué desagradable. fue el hecho de que yo iba a hablar en un seminario, que era por otro lado un seminario académico internacional muy restringido, sobre cuestiones de identidad de género, sin ser yo mismo trans. Esto se está imponiendo mucho últimamente, ¿no? Lo personal es filosófico, o académico, y hay mucha gente que considera que para hablar de determinadas realidades no se puede hacer salvo que uno esté, digamos, en la casilla o en el cajón correcto y tenga la identidad adecuada. Esto es tan ridículo como sería decir que, no sé, en un congreso médico donde se va a hablar de patologías del nervio óptico, los oftalmólogos no tienen nada que decir, y sí los ciegos o algo así, ¿no? Entonces sí, a mí se me impidió hablar de una manera bueno, muy desagradable, y más desagradable todavía si piensas que una de las personas que fue más activa en ese escrache era una de las académicas con la que yo había compartido seminario desde el día anterior. Yo había asistido a todas las ponencias previas y... Eso es lo grave, ¿no? La confusión entre activismo y docencia. Sí, yo creo que eso es... Bueno, la universidad luego se portó bastante bien contigo. En realidad hubo un cierto respaldo, ¿no? Por parte de la academia, por el cuerpo de profesores. Tanto los organizadores... Sí. También hay que decirlo, vamos, porque a veces no pasa eso. Sí. Pero bueno, te han boicoteado también otro tipo de actos, ¿no? Una mesa que se intentó hacer efectivamente en La Coruña sobre trabajo sexual tuvo que ser suspendida. Y luego unas jornadas sobre gestación por sustitución, y además una cuestión muy técnica, ¿no? de derecho internacional privado, del reconocimiento de la filiación cuando se produce en el extranjero. Es decir, asuntos para los que estaban convocados profesores de universidad, juristas respetadísimos y demás, también sí sufrió el escrache de algunos estudiantes. No, volviendo a lo de José María Marcos, sí, es de justicia decir que la Pompeu, tanto las personas que organizaban el seminario como el propio rector, que me llamó inmediatamente, fueron absolutamente solidarios. Si es que eso no pasa siempre. No pasa siempre, claro. No pasa siempre, hay que decirlo. Sí, es verdad, es verdad. Sí, pero me llama mucho la atención lo que has dicho de la necesidad de que quien trate un tema sea alguien que haya vivido la experiencia. Eso anula cualquier tipo de posibilidad de intercambio, no ya científico, por supuesto, ¿no? Pero incluso liberal, es decir, anula la posibilidad de cualquier intercambio de pareceres. Es decir, hemos entrado en un terreno en el cual mucha gente parece contenta o feliz, ¿no? de introducirse en un mundo en el que no puede hablar más que de ciertas cosas y nadie puede intervenir en su campo, ¿no? Es una especie de nueva, no sé si es una nueva inquisición, pero vamos, es un terreno muy desagradable, ¿no? Y para la universidad nefasto. Sí.
Yo intenté varias veces decir lo que por otro lado es obvio, y es que yo no, porque además creo que eso en ese foro y desde el punto de vista académico no tiene tanto interés. No digo que no tenga interés, pero en ese contexto no tenía tanto interés hablar de la experiencia de ser trans o de la disforia de género. Yo no iba a hablar de eso, yo iba a hablar de qué repercusiones, que son muy importantes, muy relevantes, jurídicas e institucionales, tiene la autoidentificación de género, que es lo que ahora mismo enfrenta a esos sectores del feminismo a los que antes Nuria hacía alusión. Y ese es mi trabajo como filósofo del derecho, ¿no? Y para eso, obviamente, no hay que ser trans, ni tener esa, digamos, experiencia, ni esa fenomenología, ni mucho menos. De la misma manera, no sé, que hay muchas colegas mías, pues no sé, que han escrito sobre la inseminación artificial y nunca van a tener la experiencia de la inseminación masculina, ¿no? Y eso, por supuesto, no les anula su juicio ni su razonamiento para, desde el punto de vista jurídico, ver cómo se regula ese tipo de prácticas. Y pongo ese ejemplo como podría poner cualquier otro. He leído 2 artículos en prensa, uno sobre los derechos humanos, la extensión de los derechos humanos, todo forma parte de nuestros derechos humanos, muy gracioso y muy bien escrito, me ha encantado. Bueno, muchas gracias. Y otro sobre la ley de memoria democrática, y en él contabas algo personal, y es que tu abuelo fue asesinado en Paracuellos, iba en una de las sacas, tu abuelo paterno, ¿no? Sí, mi abuelo Cecilio, que era militar, era, sí, una persona, bueno, vamos, no digo por dar 2 pinceladas sobre quién era, pero como pareciera que cuando uno dice estas cosas es que eso en fin, le haría candidato a poder ser fusilado, ¿no? Pero bueno, él era, sí, una persona que vivía en Madrid con su familia, era militar de carrera. Y bueno, era alguien conocido probablemente por su carácter conservador, religioso. Y sí, en los finales de octubre del 36, él llevaba desde principios de septiembre en la cárcel de San Antón y fue sacado a finales de octubre y fusilado, y dejó, sí, claro, 5 huérfanos y una viuda, que era mi abuela. Te lleva a reflexionar sobre una ley que es verdad que no va a recuperar a las víctimas de los 2 bandos, ¿no? O tampoco va a condenar, por ejemplo, a Santiago Carrillo, o va a quitar las calles a los que dirigían las checas, ¿no? Sí, yo creo que el movimiento de la mal llamada memoria histórica o memoria democrática en los últimos años me parece que es también otra de esas regresiones que solo se explica bueno, quizá porque algunas cosas no se han terminado de hacer bien. Yo no dudo que haya, bueno, mi propia familia, a la que nunca le interesó en exceso, pero pudiera interesarle, ¿no? Recuperar o conocer dónde están. Sabemos que están en ese entorno de Paracuellos, como tantísimas otras personas que perdieron a sus familiares y están desaparecidos. Creo que esa es una reclamación atendible, pero todo lo que tiene que ver con desenterrar otros rencores me parece que es extraordinariamente pernicioso y sí, yo me pronunciaba un poco en esos términos, ¿no? Yo soy de los que piensa que, aunque yo lo viví siendo muy pequeño, que esa reconciliación del llamado e injustamente denostado régimen del 78 es uno de nuestros mayores tesoros, y que ponerla en peligro es una equivocación política y moral de primer orden. También has publicado un artículo que no he leído porque no tengo Facebook, pero te pediré que me lo mandes, si me lo puedes mandar, sobre la eutanasia, ¿no? ¿Qué juicio te merece toda la... no tanto el fondo del asunto, sino cómo se ha desarrollado en los últimos momentos, en los últimos tramos, esto es el debate, ¿no? Porque a mí me ha desconcertado que el hecho de que saliera una ley tan complicada en un momento, además, con tantos muertos, ¿no? Sí. Era un poco raro todo, ¿no? Sí. No sé qué juicio te parece a ti, que conoces bien el tema, ¿no? Y conoces a profundidad el asunto. Bueno, empezando por lo primero, yo creo que el debate parlamentario, en lo que yo he podido ver, bueno, como vienen siendo la mayoría de los debates sobre tantos asuntos últimamente, ha sido de ínfima calidad y bueno, y por momentos hasta desagradable, yo diría, ¿no? Yo creo que la ley
a mi juicio, tiene más luces que sombras. Tiene algunas sombras indudables y creo que su práctica va a generar, sin duda, algunos casos controvertidos y polémicos, pero yo creo que es una ley garantista, incluso algunos podrían decir hasta demasiado garantista, demasiado burocrática, y creo que era una ley necesaria. O sea, que yo soy de los que sí piensa que el resultado final no es del todo malo, aunque algunas cosas se podrían haber mejorado si viviéramos en un ambiente, para empezar, un poco más cordial. Yo creo que tenemos que ser conscientes a la hora de pensar sobre este asunto, y yo creo que hay que escuchar todas las voces, incluso de la gente más alarmada, porque considera que un valor muy importante se ha puesto gravemente en riesgo. Siempre que hablemos de este asunto tenemos que ser bien conscientes de lo que ya hemos aceptado como sociedad. ¿Cuál es el contexto en el que ya, digamos, asumimos que para los casos claros de enfermedades terminales, padecimientos insoportables, ya en el ámbito clínico hacemos cosas que solo de manera hipócrita podemos decir que no son prácticas eutanásicas directas? La sedación terminal, que es una práctica que responde a la lex artis, con todos los controles que se precise, con los profesionales sanitarios siempre, digamos, en guardia, bueno, es algo que no dista mucho de la posibilidad que ahora se ofrece en esta ley. El problema es que hay cosas tan importantes como lo que trata este libro que al final tienen que servir de carga ideológica a cierta parte de la izquierda, ¿no? Bueno, y entonces, quizá de la derecha también. Y de la derecha también, puede ser, pero me da la sensación que van al rebufo. Esa es mi sensación, no lo sé. Bueno, pues Pablo de Lora, Lo sexual es político y jurídico, un libro que le recomiendo, Alianza Editorial. Muchísimas gracias, Pablo, por haber estado con nosotros. ¿En qué estás trabajando? Gracias a vosotros. ¿Se puede contar? Sí, se puede contar. Estoy trabajando, bueno, en la cuestión de la identidad de género. En esa charla que no pude dar, pues la voy a poner en forma de uno o de quizá más de un libro. Ah, qué bien. Vaya por Dios, el Scratch no ha salido muy bien. Lo bueno es que tienes editorial, que te publique. Oye, que eso no está mal, que todo esto puede ir avanzando, ya lo sabes. Eso tengo que romper una lanza. Además, mi editora, Belén Urrutia, que la nombro como merece, como mujer cis, fue la primera en decirme esto lo tenemos que publicar. También hay otra editorial, Underwood, que está interesada en que yo escriba sobre este asunto. Y luego tengo de música de fondo algo que tú has mencionado antes y que me lleva inquietando hace tiempo, que es esta expansión de los derechos humanos, esta expansión enloquecida. Tengo el título solo, bueno, no lo voy a decir por si alguien me lo pisa. Ah, vale. Proyecto interesante, sí, muy interesante. Los franceses están ocupando mucho de eso. Sí. Los servos, sí, toda esa gente, sí. Muy interesante. Pues lo dicho, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias a Muchísimas vosotros, gracias. un placer, muchas gracias. Gracias, José María. Hasta pronto. Gracias a ti, querida. Nos vemos muy pronto. Gracias a todos.